Volvemos al aire de ¿Qué pasa radio? Estamos ya conectados en línea con Walter 40, trabajador de Bimbo, de la planta San Fernando de Bimbo, que el pasado 9 de mayo tuvo un gran incendio y que a partir del día siguiente ya comenzábamos a preguntarnos qué podía llegar a pasar con sus trabajadores, viendo cuáles habían sido las consecuencias y el impacto que había tenido ese incendio. El lunes pasado la empresa comunicó que no iba a reabrir la planta de San Fernando, por lo cual tampoco iba a reubicar a sus trabajadores, y a partir de allí comenzó el estado de alerta de los empleados, de los 300 empleados que tiene la planta de San Fernando. Walter 40 es delegado y nos va a contar cómo está esa situación hoy. Walter, Mariano Fernández, Ariel Gómez, de ¿Qué pasa de este lado? ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Primero de todo agradecer por el espacio, Mariano y Ariel, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. No, un placer. Y bueno, nada, contanos un poco cómo se enteraron de esta decisión de la empresa de no reabrir. ¿Era algo que se lo imaginaban por allá el 10, 11 de mayo? No, porque ellos el primer sueldo lo cubrieron completamente después del accidente, el segundo sueldo también, y después en un día para otro saquen un comunicado diciendo que a tal hora necesitaban que todos los trabajadores vayamos a la empresa. Los presentamos, fue alrededor del mediodía, y ahí públicamente ya dijo que la empresa, que es una empresa mexicana, Bimbo, se retiraba del negocio del congelado y no pensaba abrir. El negocio congelado. Y ahí, que estábamos los 300 trabajadores despedidos, que por el artículo 245 de la Ley de Trabajo, ellos pueden decir que era fuerza mayor, pero encima son buenos y lo iban a liquidar 100%. Claro. Eso fue el momento del despido, ¿no? ¿Y esto fue la semana pasada, se enteraron ustedes? La semana pasada, la anterior, si no me quiero confundir. Sí. La semana pasada, ya tuvimos una audiencia del Ministerio, del Capitán, cuando planteamos que nosotros no queremos ninguna clase de liquidación, sino queremos los puestos de trabajo, porque el seguro lo van a cobrar y queremos que la inversión sea acá, que no se la lleven, ¿no? ¿Hubo algún tipo de diálogo en esa reunión con el Ministerio de Trabajo en cuanto a... Muchas veces las empresas por ahí anuncian esto tratando de negociar con el Estado algún tipo de ayuda mayor para reabrir, digamos, ¿no? ¿Hubo algún...? No, porque ellos, el Ministerio de Trabajo, lo dio un lugar presidencial cuando hace las audiencias, hoy en día todo vía Zoom, pero la empresa sigue en su perspectiva que no seguir el negocio. Bien. Que acá no se va a levantar más nada, que no es que se van del país, que no siguen el negocio. No siguen el negocio de congelados. Una planta que recuerdo nos convocaron a algunos de los medios zonales por allá por el 2019, cuando estaban empezando con una línea nueva, ¿no? de congeladas ahí en la planta Victoria. Claro. ¿Ustedes tenían información de que había alguna caída de ventas en el negocio de congelados? Porque en ese momento era una gran noticia, ¿no? Puestos de trabajo que se generaban. En ese momento se hicieron una inversión grande, importante, pero trajeron una planta de otro lado, porque ahí fue cuando se compró la planta de acá de San Fernando, porque antes era General Mills. Claro. Después, ellos compraron todo y trajeron la planta que ellos ya tenían de pan congelado a la misma planta. Claro. Esa fue la inversión que ellos hicieron, el traspaso de máquina y todo, ¿no? Bien. ¿Y hoy Bimbo tiene plantas en dónde? En Texay, Pilar, Córdoba. Bien. Esas son las plantas que tienen. Y ahí... Nosotros lo que estamos pidiendo es que mientras que la obra la hagan de nuevo, porque tienen que hacer una planta casi nueva, porque hay una parte la parte que se hacía factura, que no llegó a quemarse. Claro. Está bien, se quemaron algún cable, algunos pero no llegó, la planta está sana. Bien. La parte de oficina y vestuario está sana. Lo que nosotros estamos diciendo es que hasta que se abra esta parte, que por lo menos lo lleven a otra fábrica, no hay problema, pero que no lo dejen en la calle, ¿no? Bien, y la empresa nada de diálogo con respecto a esto. Imagínense que ningún diálogo, que hoy a las 14 horas más o menos alrededor ya teníamos la liquidación en las cuentas de cada uno, ¿no? Ya empezaron a liquidar el despido, ¿no? La indemnización. El despido al 100%. El 100%. ¿Por pandemia no les toca algo más? No hay... Sí, pero no era la discusión de fondo
Claro, claro, ustedes no querían la indemnización. La discusión de fondo son los puestos de trabajo. Exactamente. Claro, porque en teoría, bajo la nueva norma que rige durante la pandemia, la indemnización se debería pagar al doble si hay algún motivo. No, igual para ahí, pedirlo. perdón que le corte, Sí. ¿no? Sí. Pues lo estoy escuchando medio bajo, sí. pero bueno. Sí, Lo que había sacado el tema de pandemia, bueno, al principio de la pandemia sí, de la real era el doble, pero hoy en día tiene un tope de 500.000 pesos, o sea que no es el doble. Claro, bien. Ahí va. Claro, depende de la antigüedad. Depende del salario, el sueldo, que la liquidación final. Si es, no sé, 1 millón, le dan 1,5 millones, no le dan 2 millones. Claro. Porque tiene un tope, tiene un techo. Bien. ¿Y ahora qué es lo que aguardan los trabajadores de una nueva reunión que entiendo que va a ser el día jueves, ¿no es cierto? Hoy tuvimos una asamblea en la puerta de la fábrica también para decidirlo del día de jueves, y bueno, el jueves vamos a marchar al ministerio cuando está la autoaudiencia al mediodía, ¿no? Bien. Walter, tu caso, a ver, porque a veces para bajar esta situación de 300 familias a un caso, ¿hace cuánto trabajas en Bimbo? Contanos un poco cuántos años tenés. En mi caso personal, hace 15 años aproximadamente estoy trabajando en Bimbo. ¿En qué parte trabajabas? Maquinista de lo que sería la parte de Media Luna. De la parte esta que decís que no... De factura de la parte que quedó sana. Bien. Y Walter, ¿vos cuántos años tenés? Y contanos, digo... Yo tengo 35 años. 35 años. ¿Y qué te dice tu familia frente a esto, digamos, no? Nada, en un momento, hasta muchos años siempre en el mismo lado y es todo complicado, ¿no? Las cuentas, todo como pasa cualquier familia de hoy en día. Aparte sabemos que algo real, que no hay algo laboral en todos lados, por el COVID, por esto, por el otro, no hay trabajo, no se consigue laburo, ¿no? No es que aguantás unos meses con indemnización y encontrás algo rápidamente en otro lado. Lo que hoy se gana en cualquier otro lado no es lo que ganábamos hoy. Claro. Nosotros más que más teníamos un salario, no te digo el mejor, pero un salario bueno, que el que menos ganaba el 80.000 pesos, o sea que no era un salario mínimo que podés ganar en cualquier lado hoy en día, ¿no? Bueno, Walter, estaremos acompañando, ¿no? Un poquito atento a lo que pasa el jueves y viendo a ver si hay alguna salida a esto, ¿no? Si hay alguna salida para los trabajadores, si se arregla al menos que algunos que vivan en la zona les convenga ir a trabajar a Pilar, digo, y qué posibilidades. Cuando uno lee en las redes sociales se ven especulaciones de todo tipo, ¿no? Con respecto, es una zona, la planta está en una zona que están haciendo desarrollos inmobiliarios. ¿Ustedes tienen alguna, sabiendo, por ahí conociendo más acerca de cómo fue el incendio, ¿tienen alguna duda sobre eso? Sí, siempre va a haber duda más. Sí. Hoy en día lo enteramos que una fábrica que justo está en la esquina, que ya está vendida, que en 2 años se tienen que retirar. O sea que las dudas siempre van a estar. Claro. Molino, que está ahí a metros, fue la que se vendió. O sea que siempre están las dudas. Siempre están las dudas de que hubiera alguna mano atrás. Bueno, claro, no se puede. Las dudas son dudas. Si no tenés pruebas, ya no puede ser nada. No. Imagino lo que falta son pruebas. Que nadie más que el seguro debe estar interesado en, si llega a haber algo raro, ¿no? Seguramente. Claro, pero a veces uno para acusar o decir algo tiene que tener pruebas no hay. Exactamente. Lamentablemente no hay ningún hecho que alimente estas especulaciones, más allá de que uno ve que es un corredor que se está poniendo con otro carácter, no industrial, sino más de desarrollo inmobiliario y de barrios privados, apuntando a un negocio importante. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo y bueno, estaremos en contacto en los próximos días. Ojalá haya, al menos para algunos, una buena noticia. Es muy difícil quedarse sin trabajo en este contexto del país y del mundo, ¿no? Y como vos decís, eran trabajos calificados en la industria, eran unas líneas que se exportaban, ¿no? Me acuerdo que al principio de la pandemia estuvimos acompañando porque los primeros días no estaban dentro de los trabajadores esenciales, los trabajadores que tenían que trabajar. Nosotros tuvimos otra pelea en ese momento, diciendo que nosotros no éramos esenciales, bueno,
Pero el gobierno con el mismo sindicato lo había dicho que sí, bueno, siguieron trabajando y trabajamos toda la pandemia, ¿no? Siguieron trabajando toda la pandemia. Después se declaró esencial también las líneas productivas para exportar, entonces ya no hubo más debate. Pero bueno, los trabajadores de Bimbo, como muchos otros trabajadores, sobre todo de la alimentación, le han puesto el cuerpo a esto en todos los momentos, ¿no? Más bajo, más alto. Eso es lo que decimos hoy en día, que si nos sirvió el laburo con un COVID, con una pandemia como había, éramos esenciales, ahora somos descartables. O sea que hoy hubo un problema, un incendio, ¿no? Que es algo real, pero no hay ayuda de nadie puede hacer nada. Claro. Clarísimo, Walter. Un abrazo, un acompañamiento, fuerza en este momento difícil para cada una de estas 300 familias, ¿no? Bueno, Ariel y Mariano, muchas gracias por este llamado, la verdad que muchas gracias, muy agradecido. Walter, gracias a vos, estamos en contacto, abrazo. Pasaba Walter 40 de Bimbo, planta San Fernando, que lo ha relatado hasta en primera persona mucho mejor que lo podríamos relatar nosotros. Los trabajadores siguen viendo si la empresa cambia de parecer en relación a su cierre y continúan con el reclamo de que la planta vuelva a reabrir y que los puedan reubicar en el mientras tanto para no perder sus puestos laborales.